¿Cuál fue el último libro que tuviste en tus manos? Cierra un momento los ojos. ¿Puedes recordar su olor, la textura de sus páginas? ¿Cómo era la portada? Una buena sensación, ¿no? ¿A poco no? Ahora ábrelos y ábrelos muy bien, porque la historia que hoy te vamos a contar tiene mucho que ver con ellos. Dicen que los ojos son la ventana del alma y también son la ventana del conocimiento. Gracias a ellos puedes leer. ¿No te parece sorprendente? Es como un acto de magia. Así funciona la magia. Tú posas tus ojos sobre un bonche de hojas de papel encuadernadas y si te concentras lo suficiente en las letras, tu mente es capaz de interpretar información. Algo así. O no exactamente. Porque, si lo piensas, en la actualidad hay libros que no necesitan de papel ni encuadernación, ni que huelan a nada. Por ejemplo, un libro electrónico. Es más, ni siquiera hace falta que uses tus ojos, ya que puedes leer en braille o escuchar un audiolibro. De cualquier forma, la magia siempre sucede. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué es un libro realmente? ¿Cómo podemos definirlo? Más que un objeto, tal vez se trate de un fenómeno cambiante. Precisamente hoy vamos a revisar sus transformaciones, para comprender de qué forma ha reflejado los cambios sociales de la humanidad a lo largo de los años. Casi 6,000 bajita la mano, ¿te imaginas? En el fondo, esa es la edad que contiene cualquier libro que hoy toques o no toques, huelas o no huelas, veas o no veas, pero que siempre te puede transportar a otros mundos, enseñar cosas que no sabías y hacer evidente que el pasado no ha pasado. Conéctate. Bienvenida, bienvenido. Esto es Conciencia Histórica. Arrancamos. ¿Qué es para ti un libro? ¿Cómo lo definirías? Pues yo creo que es como una manera de salir como de todo, ¿no? O sea, puedes agarrar un libro y si te gusta leer y si te interesa lo que estás leyendo, puedes así perderte y olvidarte de todo un ratito, ¿no? Entonces yo creo que eso es como lo divertido. Pues es un texto el cual podría llamar la atención de algunos, ya que sea por interés propio, por el género. Y también lo describiría, ¿por qué no?, como una aventura, ya que dentro de las páginas te puedes encontrar un gran mundo. Bueno, es que en realidad tiene como muchos usos, porque un libro puede ser tanto una fuente de información como hasta de entretenimiento. Eso estuvo muy bueno. El escritor argentino Jorge Luis Borges ofrece una descripción muy bonita. El libro es el instrumento más asombroso que ha inventado el ser humano, porque es una extensión de su memoria y su imaginación. Esto quiere decir, en resumidas cuentas, que un libro sirve para generar y obtener conocimiento por medio de la palabra escrita, independientemente de su soporte físico, según veremos a continuación. Partamos de la etimología. La palabra libro viene de liber, concepto en latín que se refiere a la parte interior de la corteza de un árbol, ya que en ella solían escribir, al menos al principio, los antiguos romanos. ¿Esto significa que la historia de los libros comienza con los romanos? Para nada. En realidad, si queremos repasar los procesos históricos alrededor del libro, es importante remontarnos atrás, mucho más atrás, hasta la invención de la escritura. Porque de hecho, así se narra la historia, acontecimientos que se vinculan entre sí, como en un engranaje, para explicar el presente. ¿No te parece increíble? Eso es lo que vamos a hacer. La comunicación humana empezó a desarrollarse desde los tiempos más remotos, a partir de diversas expresiones del cuerpo y la voz. Sin embargo, la necesidad de preservar cierta información importante en la memoria colectiva obligó a mujeres y hombres de la Edad de Piedra a generar métodos lingüísticos, musicales, pictóricos y rituales que pudieran ser transmitidos de generación en generación, lo que finalmente dio pie a la aparición de la escritura, particularmente entre las sociedades nómadas que se volvieron sedentarias. O sea, que en lugar de andar cazando y recolectando comida aquí y allá, mientras viajaban de un sitio a otro, decidieron instalarse en un solo espacio geográfico y dedicarse a la agricultura y la ganadería.
Esto fue sucediendo en diferentes momentos en las principales civilizaciones de la Tierra: Egipto, la India, China, Mesoamérica. Pero los primeritos que se pusieron a escribir ya en forma fueron los sumerios, en Asia, más exactamente en las planicies de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Esto hace un poco más de 5,000 años. Ellos inventaron la escritura cuneiforme, la cual se efectúa por medio de presionar con una herramienta puntiaguda y triangular sobre tablillas de arcilla flexible. Los primeros libros, como quien dice. Este invento fue tan pero tan relevante que a la fecha se le considera como el arranque de la historia. Se dice que la historia, como ciencia, existe desde el surgimiento de la escritura. Todo lo anterior ocurrió en la prehistoria. A todo esto, ¿qué escribían los sumerios? Al principio, puros cálculos matemáticos, registro de bienes, pon tú la lista del mercado, qué día cumpleaños mi novio sumerio súper guapo, etc. Ya luego aparecieron los temas religiosos y literarios. Por ejemplo, sobrevive hasta nuestros días un conjunto de 17 tablillas que relatan la historia de un adolescente descarriado que es regañado por su papá. ¿Por qué te quedas aquí como un golfo sin hacer nada? Ve a la escuela, abre tu mochila y ponte a escribir en tu tablilla de arcilla. No pierdas el tiempo vagabundeando en las calles. Si frecuentas la escuela, sacarás un gran provecho. ¿Puedes creer que esto se escribió hace 5,700 años en pequeñas tablillas de entre 2 y 30 centímetros de altura? Un par de milenios más tarde se creó el primer alfabeto en Egipto, el cual fue aprovechado y difundido por los fenicios a lo largo y ancho del mar Mediterráneo. Este alfabeto fue adaptado a su vez por griegos y romanos y, a final de cuentas, derivó en el que nosotros usamos actualmente. Ahora, volvamos con los libros. Como hemos visto, la forma de libro más antigua que se conoce son las tablillas de los sumerios. No obstante, la cultura egipcia fue la primera en utilizar tinta y papiro. Este último, bastante parecido al papel en cuanto a ligereza, color y capacidad de absorción, pero no era papel todavía. Se obtenía a través de una planta acuática que era abundante a orillas del río Nilo. Su tallo se cortaba en tiritas que se iban colocando unas encima de otras en capas, para después sacarlas al sol y al final pulirlas. Así se conseguía una especie de tejido resistente que se enrollaba alrededor de una varilla de madera o metal, y para leerlo era necesario desenrollarlo de a poco. A veces un rollo podía medir hasta 16 metros de largo. Para escribir se empleaban juncos cortados al revés y a veces también cañas, lo que permitía una escritura más fina. La tinta, por su parte, se hacía mezclando minerales, carbón vegetal, agua y goma. El papiro ha sido el soporte más largamente utilizado por la humanidad, hombre, para fabricar libros, difundiéndose su uso por todas las civilizaciones del Mediterráneo, desde por lo menos el año 2867 antes de nuestra era. El libro egipcio puede considerarse, pues, la segunda forma de libro en la historia. Al igual que las tablillas de arcilla, estos libros contenían escritos breves y de autores anónimos, solo que en este caso con una novedad: la inclusión de ilustraciones como complemento explicativo. ¿A quién no le gustan los libros con ilustraciones? Mientras tanto, los antiguos griegos no adoptarían el papiro sino hasta el siglo VII antes de nuestra era. Por lo visto estaban más cómodos con sus tablillas de madera ahuecadas y rellenas de cera para escribir con herramientas puntiagudas. Pero ante todo, los griegos aportaron el pergamino. Esto a partir de curtir pieles de animales. El proceso de elaboración del pergamino era complejo y costoso, pero ofrecía atractivas ventajas por encima del papiro egipcio. Se podía escribir por ambas caras, borrar lo escrito raspando para volver a escribir, y además era más resistente y manejable. He aquí, entonces, la tercera forma de libro en la historia, el pergamino. Y también podríamos tomar en cuenta la escritura en bronce de los chinos de hace casi 3,000 años, o los sellos que se hacían en la India, de una antigüedad semejante. A decir verdad, un libro tal y como hoy lo conocemos se encontró entre los antiguos romanos hasta los primeros siglos de nuestra era. También elaboraron libros determinados pueblos mesoamericanos, por ejemplo, los mayas en la península de Yucatán, los mixtecos en Oaxaca y los mexicas en lo que actualmente es la Ciudad de México. A veces se usaban tiras de piel de venado,
pero sobre todo se aprovechaba el papel amate de origen vegetal, cuya superficie se tenía que pintar de blanco para ocultar el color oscuro y poder escribir con pinceles. A diferencia de los códices europeos, no se doblaban ni cosían, sino que se plegaban en forma de acordeón. El papel amate ya se usaba hace unos 3000 años en el centro de México, cuando los romanos todavía empleaban corteza de árbol. ¿Te acuerdas que de allí viene la palabra liber, o sea, libro? ¡Cuánta información! Pero no te preocupes, que ahora la vamos a recapitular para no hacernos bolas. El primer soporte fueron las tablillas de arcilla de los sumerios, el segundo, el papiro de los egipcios, el tercero, el pergamino de los griegos, el cual reemplazó a las tablillas de cera. Y por fin, al final de la antigua Roma, los códex, aún de pergamino, solo que ahora ya cosidos, encuadernados e incluso con sendas tapas de madera para protegerlos. Haz de cuenta como la portada y contraportada de un libro actual. Muy bien, pero ¿y el papel en Occidente? Ya hablamos del papel amate en Mesoamérica. Pero no comamos ansias, ya a merito llegamos a esta importante invención o descubrimiento del papel para la cultura occidental. De momento, y como parte de nuestra recapitulación, dejemos claro que más allá del formato físico, lo realmente importante de un libro es su contenido. Por eso es tan emocionante visitar una biblioteca, tanta información al alcance de la mano. Por cierto, ¿cuáles bibliotecas conoces? Compártelo con nosotros. Ya los antiguos egipcios tuvieron algunas bibliotecas súper famosas, como la de Tebas, pero sin duda la más conocida fue la de Alejandría, fundada hacia el año 290 antes de nuestra era. Se cree que pudo albergar hasta 700,000 ejemplares. ¿Te imaginas? Lástima que se destruyó un par de veces. Otra gran biblioteca fue la de Pérgamo, en Turquía, hace 2200 años. En Atenas, la primera biblioteca fue abierta en el 330 antes de nuestra era. Pero ahora sí, dejemos atrás la antigüedad y avancemos más rápido hacia los libros de papel. La Edad Media inicia con la caída de Roma. Fue un largo periodo que duró cerca de 1000 años en el que la Iglesia funcionó como la principal institución cultural, por lo tanto, la que más producía y distribuía libros en Europa. Los monasterios funcionaron como importantes centros culturales y en ellos se promovía la lectura, así como la copia y conservación de libros. Poderosas comunidades autosuficientes que podían abastecerse de todo aquello que se necesitara. ¿Te imaginas qué padre trabajo el de aquellos monjes? Sentados todo el día en una gran sala llamada scriptorium, con una pluma de ave para escribir bien a gusto, en silencio, copiando textos a mano o bien tomando el dictado de algún compañero desde su estrado. Estos religiosos se llamaban amanuenses. También se dedicaban a iluminar y dibujar ilustraciones bien bonitas con la ayuda de plumas, tintas y lápices de grafito, y desde luego a coser y encuadernar lujosamente los libros con cueros gruesos o tapas de madera que a veces incluían telas y joyas. Más tarde, entre los siglos XII y XV, la demanda de libros fue volviéndose más y más grande en las principales ciudades de Europa. Dos hechos explican este fenómeno: la introducción del papel y las primeras universidades. El papel ya había sido inventado en el norte de China alrededor del año 150 antes de nuestra era. Y aunque las mejores fibras para su fabricación eran el cáñamo y el algodón, los chinos prefirieron usar bambú, lino y tallos de arroz, entre otras materias primas. Pero, ¿por qué tardó tanto en llegar a Europa? Bueno, el mundo no estaba tan conectado como ahora. Los europeos ni siquiera se imaginaban que los americanos existíamos de este lado del océano Atlántico. Fueron los árabes quienes primero llevaron el papel a España en 1150. Varios años después, en 1276, los venecianos importaron el suyo desde Egipto. Inicialmente, este soporte fue acogido con desconfianza. No obstante, al irse perfeccionando su fabricación, se hizo evidente que se trataba de un material más resistente que el papiro y mucho más barato que el pergamino. Así, su uso se generalizó a partir del siglo XV, sustituyendo para siempre a los soportes anteriores. Por otra parte, las universidades que hoy conocemos, con profesores, estudiantes y grados académicos, surgieron precisamente por aquellos tiempos, como la Universidad de Bolonia, la de Oxford, París, Módena y Salamanca. Ya te imaginarás la enorme necesidad de libros que había en sus bibliotecas.
Y no nos olvidemos del mundo musulmán, que también tuvo sus grandes colecciones de libros medievales. Y entonces, ¡tarán!, los primeros libros impresos en el siglo XV en pleno Renacimiento. O sea, libros impresos en imprentas. ¡Qué impresión! Todo un acontecimiento. Más grande, más espectacular, más imponente que cualquier lanzamiento de cualquier teléfono inteligente de moda, de novedad en la actualidad. Una auténtica revolución. Eso sí, los amanuenses fueron quedándose sin chamba. Ni modo. Al principio se usó la técnica gilográfica, de origen chino, que consistía en imprimir con una plancha de madera en la que previamente se había tallado la imagen deseada. Como sea, sí, Gutenberg tuvo un gran mérito. ¿Cómo no lo iba a tener si fue el primero en hacer funcionar una imprenta por medio de un mecanismo mucho más sofisticado y rápido que las imprentas anteriores? Además, fue el primero en imprimir Biblias por montones, volviéndola un bestseller. Es más, ¿qué te parece si le preguntamos a un experto que nos cuente más sobre esto? ¿Cuál es el verdadero mérito de Gutenberg? Realmente es el inventor en Occidente de la imprenta de tipos móviles. ¿Cómo impactó este invento en la historia del libro y en la historia de la humanidad? La imprenta se considera uno de los grandes hitos en la civilización humana, porque permite fijar textos, reproducirlos, comercializarlos y difundirlos a una velocidad que no se había visto nunca. Porque antes, como ustedes saben, se tenían que escribir los libros a mano, decorarlos, etc. ¿Qué es un incunable? Quiere decir, pues casi los libros que están en la cuna. Es decir, los primeros libros que se inventan a partir de Gutenberg alrededor de 1455 con su famosa Biblia, hasta más o menos 1500, es decir, los primeros 50 años de vida de la imprenta europea, se llaman libros incunables. En México tenemos colecciones muy interesantes de incunables. La Biblioteca Nacional de México tiene alrededor de 173, la mayoría venecianos. Y bueno, prácticamente todas las bibliotecas patrimoniales en México tienen también libros incunables. ¿Cuál es la historia de la primera imprenta en América? México cuenta con el honor de haber sido la primera ciudad en el continente americano con imprenta. Llega muy temprano, en 1539. Si te pones a pensar que Tenochtitlan cae en 1521 y en 1539 ya tenemos imprenta, pues México tiene el honor de ser la primera en el continente americano. El primer impresor se llamaba Juan Pablos, llega como un empleado de la familia Kronberger. Los Kronberger son grandes impresores en Sevilla y llega como a poner una especie de sucursal mexicana. ¿Por qué es un acontecimiento tan importante y qué beneficios trajo a la Nueva España? Porque se podían imprimir sobre todo obras que servían para la evangelización, la primera evangelización en estos años tempranos del virreinato. Así que realmente era una gran ventaja que se pudieran producir textos y que no se tuviera que esperar libros que vinieran de Europa, porque obviamente tardan, no llegaban en 2-3 días, podían pasar un año o meses, así que era una gran ventaja tener una imprenta local. ¿Cuáles fueron los primeros libros impresos en la Nueva España? ¿Y las primeras bibliotecas de importancia en las ciudades novohispanas de los siglos XVI y XVII? Los primeros libros que imprime Juan Pablos básicamente son doctrinas, es decir, catecismos, doctrinas en español y en náhuatl. Y bueno, sobreviven alrededor de 45 obras de Juan Pablos, principalmente en bibliotecas. ¿Y cuáles eran las primeras bibliotecas? La del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco se considera de las primeras. En los siglos subsecuentes, los impresores, tanto en América como en Europa, comenzaron a preocuparse cada vez más por la calidad de sus trabajos, la tipografía, las ilustraciones, la calidad del papel. Fueron años muy buenos para los coleccionistas de libros. Simultáneamente, las bibliotecas experimentaron un significativo crecimiento y proliferaron en los núcleos urbanos más importantes del planeta, entre ellos la Ciudad de México y Puebla. Pero lo más importante fue que el libro adquirió mayor relevancia como instrumento de cultura y transmisor de nuevas ideas. Es el caso de Denis Diderot y sus compañeros franceses, que reunieron en su célebre enciclopedia
todos los conocimientos científicos de su época, no como un mero registro alfabético, sino como un relato ambicioso y racional del mundo. La primera enciclopedia. Fueron los tiempos en que la Iglesia dejaba de dominar la producción de libros. La humanidad avanzaba en su conocimiento de sí misma y la autoría de un libro se tomaba como un asunto relevante. En los siglos XIX y XX, a consecuencia de la Revolución Industrial, los libros alcanzaron un protagonismo sin precedentes. Los avances técnicos y su aplicación en los procesos productivos transformaron para siempre los métodos artesanos de tiempos pasados. Pero además el sistema Braille, un sistema de lectura y escritura pensado para personas ciegas, fue ideado por el francés Louis Braille a mediados del siglo XIX y desde entonces ha permitido que muchísimos lectores alrededor del mundo se deleiten con la lectura de libros mediante el uso de sus dedos. Además, el libro gradualmente dejó de ser patrimonio exclusivo de las minorías privilegiadas para llegar a todos los sectores de la población. Esto gracias a la generalización de la educación y al auge del periodismo, el cual fomentó bastante el interés por la lectura. En el caso de nuestro país, podemos recordar como un buen ejemplo el proyecto vasconcelista de hace 100 años, cuando se creó la Secretaría de Educación Pública a instancias del revolucionario José Vasconcelos, y se publicaron de manera oficial miles y miles de libros de autores clásicos que fueron distribuidos por todo el país de manera gratuita. En cuanto a los avances técnicos del siglo XX, podemos destacar la utilización de la pasta de papel y la fabricación de la hoja de papel continuo, los nuevos procedimientos de composición mecánica de textos, las prensas modernas y las novedosas técnicas de ilustración como litografía, linotipia y fotograbado. El caso es que todos estos avances fueron perfeccionándose y aumentando el ritmo de producción, lo que abarató los costos. Por si fuera poco, aparecieron importantes editoriales que impulsaron nuevas vías y modernos métodos de comercialización y distribución de los libros. Por ejemplo, las ediciones de bolsillo, creadas en Inglaterra en 1935. Se trata de libros pequeños, encuadernados rústicamente y muy económicos. Tú sabes que en las últimas décadas se ha ido desarrollando una nueva forma de libro llamado electrónico o digital, o en inglés ebook. Seguro lo conoces o has oído hablar de él. En términos generales, se trata de un archivo que puede ser leído o escuchado mediante un teléfono inteligente, una tableta, una computadora, una televisión o un lector electrónico. Últimamente, mucha gente se pregunta si el libro electrónico va a sustituir o no al libro impreso. Nosotros creemos que ambas formas pueden convivir perfectamente y hasta complementarse. Pero, ¿qué opinas tú? Más que volver a hacerle preguntas al experto de hace rato, nos gustaría saber tu sentir al respecto de esta historia gigante, llena de recovecos y bucles, que lleva más de 5,000 años sucediendo y que refleja de un modo súper interesante los cambios sociales de la humanidad. La historia la hacemos todos, y en este caso se encuentra al alcance de tu mano con tan solo tomar un libro. ¿Cuál será el próximo libro que tendrás en tus manos? ¿Tendrá olor, textura en sus páginas? ¿Cómo será la portada? Recomienda por medio de nuestras redes sociales algunos títulos para compartir. Tal vez nos estamos perdiendo de alguna gran historia. ¿Seguirá ocurriendo la magia? Claro que sí. Pues como hemos visto, el libro es un fenómeno cambiante, un logro único del ser humano que ha podido adaptarse a las diferentes formas de obtener y generar conocimiento por medio de la palabra escrita. El libro es un maestro que no regaña y un amigo que no pide nada. Antes de terminar, queremos recomendarte una lectura. Historia del libro de Frédéric Barbier, que apareció en nuestro país en 2005. Ya sea que lo consigas en físico o en digital, se trata de un libro que te va a dejar un grato sabor en el paladar intelectual. Y bueno, colorín colorado, este cuento no ha acabado. ¿Qué vendrá en lo que queda del siglo y en el siguiente? ¿Y en los siguientes milenios? Indudablemente, memoria histórica a través de los libros, ya sean físicos o digitales, o de otra forma. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado en este programa de Conciencia Histórica, en el que, como ya de costumbre, hablamos de procesos históricos que nos ayudan a comprender
cómo se ha ido conformando nuestra sociedad, nuestro pueblo, nuestra cultura y, en fin, por qué somos como somos. Ayúdanos a construir este programa juntos. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en YouTube. El pasado no ha pasado. Conéctate. Nos vemos y escuchamos muy pronto.